Hola amigos de YouTube, aquí su dios del trueno Pikachu les explicará un poco de electricidad básica XD. La electricidad es el movimiento de electrones a través de un material conductor desde terminales negativos a terminales positivos. Elementos en un circuito fuente de alimentación VC de VC a VCC. Los protectores son el fusible y la pastilla tecnomagnética. El fusible protege al circuito contra los cortacircuitos. La pastilla tecnomagnética protege al circuito contra el sobrecalentamiento de la línea. Tipos de apagadores: apagador sencillo, apagador de 3 vías o de escalera, apagador de 4 vías. Conductores cobre, aluminio. Los aislantes cubren los conductores. Los semiconductores germanio, silicio permiten los pasos en un solo sentido. Ampere, unidad de medida del flujo de la corriente eléctrica. Fuerza electromotriz, fuerza de potencia entre terminales. Y O es la fuerza que origina el flujo de la corriente eléctrica. Su unidad de medida son los volts. Fen, fuerza electromotriz. La potencia eléctrica es el trabajo necesario para mover los electrones de un lugar a otro. P, su unidad watts. Potencia igual a voltaje por corriente. P igual a V igual a en watts. Resistencia eléctrica es la posición al paso de la corriente eléctrica a través de un circuito electrónico. Unidad de medida ohms. Factores que influyen en la resistencia eléctrica: 1. Tipo de material conductor. 2. La longitud del material conductor. A mayor longitud, mayor resistencia. 3. Área transversal del corrector. A mayor área, a menor resistencia. 4. Temperatura de operación del conductor. A mayor temperatura, mayor resistencia. Ley de Ohm: la corriente que circula en un circuito será directamente proporcional a la resistencia. Fuentes primas de electricidad: 1. Sol. Ejemplo, panel solar. Fotoceldas. 2. Reacción química. Ejemplo, pilas, baterías. 3. Fricción. Ejemplo, electricidad estática. 4. Magnetismo. Ejemplo, generadores. 5. Calor. Ejemplo, termopar, geotérmica. 6. Presión, contacto o choque. Ejemplo, elementos de pieza electrónicos. Fuentes principales de luz: lámparas incandescentes, son focos normales, producen 85% calor y 15% es luz. Son más económicos, no tienen restricción en cuanto a su colocación, tienen baja eficiencia lumínica, provocan deslumbramiento. Lámparas fluorescentes: existen dos tipos, la cátodo frío y la cátodo caliente. Cátodo frío, son delgadas, variedad de longitudes, sin restricción en cuanto a su colocación, buena eficiencia luminosa, necesitan un sistema alterno para encendido. Cátodo caliente son más cortas y de mayor diámetro, tienen buena eficiencia luminosa, variedad de diseño y colores, no provocan deslumbramiento, son más caras que los incandescentes. Panel solar, módulo que convierte la radiación de la luz solar en energía eléctrica. Fotocelda, fotoresistor que va cambiando conforme varía la luz incidente del sol. Se construyen a base de silicio, cadmio y selenio. Tipos de panel solar: panel fotovoltaico, produce electricidad para utilizarse en casas, edificios, comercios. Panel colector para calentar agua en casas, edificios, oficinas. Panel híbrido, produce electricidad y para calentar agua en casas, edificios, comercios, industria. Transformadores, es un elemento electrónico que se utiliza para clavar o reducir tensiones, voltajes. Consta de 2 bobinas de alambre aisladas electromagnéticamente una de la otra, montadas sobre el núcleo de hierro. Generalmente acción transformadora, es el método para trasladar energía eléctrica de una bobina a otra por medio de un campo magnético alternativo. Tipos de transformadores: T elevador, T transmisor, T receptor, T reductor, autotransformador, audio transformador. Potencia eléctrica en las líneas de transmisión: más del 90% de potencia eléctrica llevan corriente alterna. Muy poca CD se usa actualmente para potencia y la luz eléctrica. Sin embargo, la CD es importante en circuitos eléctricos. Existen dos muy buenas razones para la preferencia de la CA sobre la CD. 1. La CA puede efectuar casi todo lo que no puede la CD. 2. La transmisión de potencia eléctrica más sencilla y más económica con CA que con CD. También el voltaje de CA se puede incrementar a decrecer en forma fácil y sin pérdida apreciable de potencia con el uso de las transmisiones. A mayor sea el voltaje en una línea de transmisión, más eficiente será para la transmisión de potencia máxima, tanto el voltaje V como corriente y deben ser tangentes como sea posible. La corriente se limita por el calibre del alambre usado para construir la línea de transmisión, mientras que el voltaje se limita por el aislamiento de la línea. Con el uso de voltajes altos se requiere menos corriente para transmitir una calidad de potencia específica. Entonces la transmisión eficiente de potencia eléctrica demanda el uso de voltajes muy altos y la salida de una estación de generación distante se tiene que elevar para transmisión y reducirse otra vez para su uso. Circuitos RLC son circuitos con elementos pasivos, porque su comportamiento es independiente de la dirección de la corriente. Estos circuitos se componen de elementos tales como la resistencia, la inductancia, la capacitancia.
Ciclos son un conjunto completo de valores positivos y negativos de una onda de corriente o de voltaje C a frecuencia, es el número de ciclos por segundo, se expresa en Hertz fase, la diferencia relativa de tiempo entre los mismos puntos sobre dos formas de onda inducida, es un voltaje el cual se genera dentro del circuito por el movimiento del campo magnético siempre que la corriente del circuito cambie y lo cual se opone al cambio de corriente. La inductancia depende de, el número de vueltas del circuito en la bobina, el material del núcleo, espacio entre vueltas, cable del conductor, forma total de la bobina. Reactonancia industrial es la acción de la inductancia en oponerse al flujo de la corriente alterna y en causar que la corriente se atrase. La constante tiempo CTL, la razón LAR, la cual expresa el tiempo en segundos requeridos para que la corriente se eleve a 63.2% de su valor máximo o decrezca el 63.2% de su Imax. Factor de potencia FP es relación, FP igual a potencia activa por aparente. Factores que afectan a la capacitación: 1 área de las placas del capacitor, 2 distancia entre placas, 3 material usado para el dieléctrico, mica, cerámica, plástico, etc. Reactonancia capacitiva XC es la acción de una capacitancia para oponerse al flujo de corriente alterna y causa que la corriente adelante al voltaje. XC igual a 1,2 FC, resultado en ohms. F igual a frecuencia en hertz. C igual a capacitancia en farad. Corrientes de tiempo capacitiva CTC es el producto RC el cual determina el tiempo en segundos requeridos por un capacitador para alcanzar el 63.2% de su carga completa o la decrezca al 63,2% de su voltaje máximo. CTC igual a R por C. Impedancia es la oposición de la corriente eléctrica alterna ofrecida por todos los elementos de un circuito KLC serie. Z igual a R, 2, más XCXL, 2, en ohms. Rectificadores, es un dispositivo que convierte C a CD. Pulsante, el rectificador permite el flujo de corriente en una sola dirección, así que cuando la CA trata de fluir por él, la corriente fluirá solo la mitad de cada ciclo completo. Cuando ciertos materiales metálicos piensan o se alean entre sí, para formar una junta, la combustión actúa como rectificador. Por lo general las combinaciones usadas en los medidores con rectificadores de flujo de corriente CA tipo de rectificadores solo se usan voltámetros cobre, óxido de cobre de CD. Generador, este convierte la energía mecánica a energía eléctrica al producir corriente en los conductores que irán a través de un campo magnético. Motor, convierte la energía eléctrica a energía mecánica por las corrientes que los conductores que irán por un campo magnético. Factores que determinan la intensidad de la FEM inducida: 1 velocidad del conductor por el campo magnético, 2 intensidad del campo magnético, 3 número de vueltas del conductor en la bobina. Regla de la mano izquierda para generadores. Pulgar. Movimiento del conductor. Índice, dirección del flujo magnético. Medio. Dirección de la FEM. FEM inducida, es el resultado del movimiento de la velocidad del conductor por el campo magnético y el cruzamiento por líneas de fuerza. Conmutador, es un interruptor de aversión automática sobre la flecha del generador, él cambia las conexiones de la bobina. Su propósito es proveer una salida CD. Todos los generadores, ya sean de CD o K, consisten de una parte giratoria y una parte estacionaria. En la mayor parte giratoria de los generadores CD, la bobina que alimenta hacia la salida está montada. Las bobinas que generan el campo magnético está montada en la parte giratoria, la cual se refiere como la armadura. Las bobinas que generan el campo magnético se montan sobre la parte estacionaria, la cual se refiere como el tiempo. Las armaduras utilizadas generadores de CD se dividen en dos tipos generales. 1. Armadura tipo anillo, antiguo. 2. Armadura tipo tambor, actual. El arrollamiento o embobinado sobre la armadura tipo tambor puede ser de dos clases: embobinado imbriado, embobinado ondulado. La salida del generador depende de 1. Intensidad del campo magnético, 2. Número de conductores, 3. La velocidad a la que se mueve. Los motores y generadores de CD tienen esencialmente las mismas componentes y son muy similares en la parte externa. Solo difieren en la manera como se usan. En un generador la potencia mecánica gira la armadura forzando el embobinado de la armadura por un campo y está en movimiento, genera potencia eléctrica. Mientras que en un motor la potencia eléctrica genera un campo que fuerza a los conductores de la armadura a girar y el movimiento de la armadura por medio de un sistema mecánico de bandas o engranes gira una carga mecánica. Regla de Fleming de la mano derecha para motores. Dedo pulgar, movimiento del conductor. Dedo índice, flujo magnético. Dedo medio, dirección de la corriente. Como se sabe, un conductor que lleva una corriente estará rodeado por un campo magnético. Si el conductor está en otro campo magnético, los dos campos se interactúan.
Fuerza contra electromotriz FCEN es el voltaje que se opone al voltaje aplicado en terminales. Esta FCEN depende de los mismos factores que la FEM generada en un generador. La velocidad y dirección de rotación. Entre mayor es el campo y más rápida la velocidad de rotación, mayor será la FCEN, siempre será menor que el voltaje APL. Motor arrancado en paralelo, corriente de arranque es baja, par de arranque pequeño, velocidades constantes con carga variable. Motor arrancado en serie, alto, par de arranque, corriente de arranque alta, velocidad variable. Con carga pesada, por grande, velocidad baja. Con carga liviana, por pequeño, velocidad alta. La dirección de rotación de un motor depende de la dirección del flujo de corriente de la armadura. Para invertir la dirección de rotación. Invertir las conexiones de la armadura. Invertir las conexiones del campo. No se inviertan las direcciones al mismo tiempo. La velocidad de un motor CD depende de la intensidad del campo magnético y del voltaje aplicado a la armadura, también como a la carga. Relevador. Es un motor operado en forma eléctrica. Los relevadores se clasifican como controles de potencia sensores, dependiendo de su función. Pueden utilizarse para controlar grandes o pequeñas cantidades potencia. También se les conoce como conectores NCNA. Se utilizan para conectar generadores a la línea y para el paro y arranque de los motores. Mantenimiento y reparación de fallas. Los generadores fallan para desarrollarse debido. Circuito de campo abierto, conexión de campo invertido, alta resistencia en el campo, magnetismo reducido. La lubricación excesiva puede causar fallas en el funcionamiento del generador o motor, pero la falta de lubricación es más seria. El cojinete que no está bien lubricado se cubre caliente de forma inmediata, produciendo la expansión de la flecha impidiendo su rotación. La falta de lubricación produce sobrecalentamiento, dilatación de las partes, ruido, torceduras, flecha defectuosa. Los cojinetes desgastados o ligeramente desalientados pueden producir que la armadura se pegue a las piezas polares al girar, causando ruido. Motor no arranca, posible causa. No hay potencia, conexiones impropias, arrancador defectuoso. Ruido, vibración excesivo, causas posibles, cojinetes defectuosos, golpe de la armadura con los polos, desbalones de la armadura. Bueno, eso ha sido todo por este video. No volveré a hacer vídeos sobre electricidad. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse, de lo contrario moriré. Sayonara, se me cuidan.